Jamás pensé que estaría escribiendo esto, pero aquí estoy. Mi nombre es Santiago, tengo 35 años, y llevo 8 años casado con María. Siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido, aunque con sus altibajos como cualquier pareja. Pero todo empezó a sentirse raro hace unos meses. María comenzó a llegar tarde del trabajo, diciendo que tenía reuniones inesperadas o cenas de negocios. No soy del tipo paranoico, pero algo en su tono me hizo sospechar. Y no era la típica intuición vaga. Había algo más, algo que no cuadraba. No me imaginaba hasta qué punto mi vida estaba a punto de derrumbarse. Al principio intenté no darle demasiada importancia. Todos podemos tener semanas complicadas en el trabajo, ¿no? Pero luego comenzaron los pequeños cambios. María empezó a arreglarse más de lo normal para salir. Antes era de las que se ponía jeans y una camiseta para ir a la oficina, pero de repente, se compró vestidos ajustados y lencería nueva. Cuando le pregunté, me soltó con una sonrisa que quería sentirse mejor consigo misma. Después, empezó a ser mucho más reservada con su teléfono. Siempre lo dejaba tirado en la mesa del comedor o en el sofá, pero ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Lo peor fue cuando, un día, su teléfono sonó mientras ella estaba en la ducha. Era un mensaje de alguien llamado Carla. Pero el texto decía, no puedo dejar de pensar en la última vez que te vi. ¿Cuándo repetimos? Sentí un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Pero me quedé callado, por ahora. No podía quitarme ese mensaje de la cabeza. ¿Carla? ¿Qué clase de amiga le manda algo así a una mujer casada? Decidí no mencionar nada en ese momento, pero el bichito de la sospecha ya estaba ahí. Comencé a observar más. Una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. Sé que está mal, pero necesitaba respuestas. Por supuesto, tenía el móvil bloqueado. Nunca antes lo había tenido con contraseña. Esto ya era otra señal. Pero aquí viene lo raro. Al día siguiente, cuando le pregunté en tono casual si había hablado con Carla últimamente, me miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Carla? No sé de qué hablas, amor, me dijo con una risa nerviosa. Mi corazón dio un vuelco. María nunca había sido buena mintiendo, y ahí estaba, inventando cualquier excusa. Lo peor es que, justo después, salió de la casa diciendo que tenía una cena de trabajo, otra vez. Decidí seguirla. Ese fue el momento en el que mi mundo se rompió. La idea de seguirla me parecía surrealista. Nunca había pensado que llegaría a este punto en mi matrimonio. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi orgullo. Esperé unos 10 minutos después de que salió, luego tomé mi auto y la seguí a una distancia segura. María condujo hacia el centro de la ciudad, hacia un restaurante que nunca habíamos visitado juntos. No parecía el típico lugar para una cena de trabajo. La vi estacionar y entrar. Me quedé en el auto unos minutos, intentando calmar mis nervios. Pero la curiosidad me ganó. Decidí entrar y sentarme en una mesa desde donde pudiera observarla. No pasó ni 5 minutos cuando un hombre llegó y se sentó con ella. Alto, bien vestido, unos años mayor que yo. Le sonreía como si la conociera de toda la vida. Y luego, la vi hacer algo que me dejó helado. Se inclinó hacia él y lo besó en los labios. No fue un beso rápido, fue uno de esos lentos, apasionados, cargados de intención. Sentí que el aire me faltaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien en el restaurante podría escucharlo. Me quedé ahí, mirando como un idiota. Quería acercarme, gritarle, hacer una escena, pero me quedé paralizado. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que veía en mis ojos. En ese momento, toda la confianza que había tenido en nuestra relación se desmoronó. Cuando salieron juntos, me levanté rápidamente y lo seguí hasta afuera. Subieron al auto de él y se alejaron. Yo lo seguí, sin pensar en lo que haría si llegaba a enfrentarlos. Condujeron hasta un hotel. Un maldito hotel. Me estacioné cerca, viendo cómo entraban como si nada, tomados de la mano. Ahí estaba la respuesta que tanto temía.
María no solo estaba engañándome, estaba mintiéndome descaradamente. Esa noche, no dormí. Me quedé en el auto, afuera del hotel, esperando que salieran. Necesitaba verla de frente, mirarla a los ojos y preguntarle cómo pudo hacerme esto. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de la respuesta. Me quedé en el auto hasta que salió el sol, mirando la entrada del hotel. Cada vez que alguien pasaba, me preguntaba si serían ellos. Sentí rabia, tristeza, humillación, todo mezclado. Alrededor de las 7 de la mañana, los vi salir. Ella estaba con el mismo vestido de la noche anterior, el cabello un poco desordenado, pero con una sonrisa que no había visto en meses. Él la tomó de la cintura mientras se despedían con otro beso. No pude aguantar más. Bajé del auto y me acerqué. ¿Qué demonios está pasando aquí, María?, solté, con una voz que apenas reconocí como mía. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Santiago, ¿qué haces aquí?, balbuceó, como si la situación no pudiera ser más obvia. El tipo, cuyo nombre ni siquiera sabía, intentó intervenir. Oye, tranquilo, esto no es lo que parece. Me reí, una risa amarga y llena de dolor. ¿No es lo que parece? Perfecto, entonces explícame qué hacías entrando a un hotel con mi esposa después de pasar toda la noche juntos. María se cruzó de brazos, como si la ofendiera mi presencia. Santiago, no es tu maldito asunto. ¿Te estás comportando como un psicópata? ¿Me seguiste? ¿En serio? Que no es mi asunto, grité. Soy tu esposo, esto es completamente mi asunto. En lugar de disculparse, María se puso a la defensiva. Mira, si tú fueras un mejor esposo, no tendría que buscar lo que me falta en otra parte. Siempre estás tan ocupado con tu trabajo o quejándote de cosas triviales, ¿y ahora haces esto? Honestamente, no puedo creer lo patético que eres. Su falta de arrepentimiento me dejó destrozado. En ese momento, el tipo aprovechó para marcharse, diciendo que no quería estar en medio de un drama familiar. ¡Qué conveniente! Le pedí que subiera al auto conmigo para hablar en privado, pero ella se negó, diciendo que necesitaba espacio. Se subió a un taxi, dejándome parado frente al hotel, solo y lleno de preguntas. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que, para ella, nuestro matrimonio ya no tenía ningún valor. Y eso dolió más que cualquier mentira que me hubiera dicho. Cuando finalmente llegué a casa, ella ya estaba allí. Estaba sentada en el sofá, con una taza de café en la mano, como si nada hubiera pasado. La serenidad en su rostro era insultante. Tenemos que hablar, dije con toda la calma que pude reunir, aunque mi voz temblaba. Ella ni siquiera levantó la mirada del teléfono. Ya hablamos, Santiago. Tú montaste tu escena y yo expliqué lo que necesitaba saber. ¿Qué más quieres? No podía creer su actitud. ¿Explicaste? ¿En serio? ¿Cuándo exactamente? Porque lo único que escuché fue cómo intentabas culparme de tus decisiones. Finalmente me miró, y en sus ojos no había ni una pizca de culpa, solo una especie de cansancio. Mira, Santiago, las cosas no han estado bien entre nosotros por mucho tiempo. Sabes que es verdad. Yo necesitaba algo más. Algo que tú ya no me das. Algo más, respondí, casi gritando. Y en lugar de hablar conmigo o intentar arreglar las cosas, decides irte a la cama con otro. ¿Eso es lo que se hace ahora? ¿Y qué querías que hiciera?, dijo, levantando la voz por primera vez. Hemos estado como dos extraños por meses. ¿Crees que me siento valorada? ¿Crees que me siento amada? No, Santiago. Y no iba a quedarme esperando a que mágicamente te dieras cuenta. Sus palabras dolían como cuchillos. Pero lo peor fue darme cuenta de que, para ella, esto no era un error ni algo que lamentaba. Era una decisión que justificaba completamente. Entonces, ¿por qué no pediste el divorcio? Si estabas tan infeliz, ¿por qué no me dejaste antes de hacer esto? Ella suspiró, como si la pregunta fuera demasiado complicada. Porque no es tan fácil, Santiago. No quería lastimarte, aunque, viendo cómo reaccionas, tal vez fue un error intentar protegerte.
La ironía de esa frase me dejó sin palabras. Ella pensaba que estaba protegiéndome mientras se acostaba con otro hombre. En ese momento supe que, aunque la amaba, ya no podía confiar en ella. Algo se rompió dentro de mí, algo que no creía posible. La discusión continuó por horas. Ella seguía justificándose, diciendo que yo tenía parte de la culpa, que nuestras vidas se habían vuelto aburridas, que ella solo quería sentirse viva. Cada palabra era como una bala. Esa noche dormí en el sofá. No porque ella lo pidiera, sino porque no podía soportar estar cerca de ella. Su perfume, su presencia, todo me recordaba la traición. Y mientras trataba de cerrar los ojos, la realidad me golpeó, mi matrimonio, al menos como yo lo conocía, estaba muerto. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de enojo y desesperación. Tenía que saberlo todo, cada detalle. Si nuestro matrimonio iba a derrumbarse, no podía quedarme con dudas que me atormentarían para siempre. Así que decidí confrontarla de nuevo, esta vez buscando la verdad completa. La encontré en la cocina, como si nada hubiera pasado, preparando tostadas. Su indiferencia me sacaba de quicio. María, quiero saberlo todo, le dije, directo, sin rodeos. Ella se giró lentamente, con un gesto de fastidio. ¿De verdad quieres saberlo, Santiago? Porque siento que te encanta sufrir con esto. Sí, quiero saberlo. Todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué planeas hacer ahora? Soltó las tostadas en el plato y cruzó los brazos. Está bien. Si quieres escuchar todo, ahí va. Su nombre es Alejandro, y lo conocí hace 6 meses. Es un cliente en el trabajo. Todo empezó como una amistad, pero, bueno, las cosas se dieron. Se dieron, repetí, con incredulidad. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Se dieron? ¿Qué significa eso, María? ¿Que simplemente tropezaste y terminaste en su cama? No lo entiendes, gritó, golpeando la encimera con las manos. Él me escucha, Santiago. Me hace sentir importante. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y cuántas veces pasó? ¿Fue solo esa noche en el hotel o hay más? Ella suspiró, como si la pregunta fuera una carga. No fue solo una vez. Han sido, varias. Pero eso no cambia nada. Yo no planeaba dejarte, Santiago. Esto era, diferente. Diferente, repetí, tratando de contener las lágrimas. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes justificar esto? ¿Qué pasó con nosotros, María? Pasó que dejamos de ser nosotros, dijo, con una frialdad que no reconocía. Yo intenté, Santiago, pero tú nunca te dabas cuenta. ¿Y ahora quieres jugar a ser la víctima? Por favor. Su respuesta era como un muro. No había arrepentimiento, solo excusas. Sentí como si todo el amor que había sentido por ella se desvaneciera en ese instante, reemplazado por un vacío insoportable. La conversación terminó con un silencio pesado. Ella subió a nuestra habitación y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, en la cocina, mirando el vacío. La mujer con la que me casé ya no existía, y no sabía si podría perdonar lo que había hecho. Pero una cosa era clara, ya no podía vivir así. Tenía que tomar una decisión, aunque me destrozara. Después de la devastadora confesión de María, no podía quedarme sentado esperando que algo cambiara por sí solo. Sabía que mi vida tal como la conocía estaba hecha pedazos, y si quería encontrar claridad, necesitaba buscar ayuda. No podía confiar en ella para reconstruir algo que ni siquiera parecía lamentar haber destruido. Esa misma tarde, llamé a mi mejor amigo, Javier. Siempre ha sido ese tipo de amigo al que acudes cuando necesitas la verdad, aunque duela. Nos encontramos en un bar cercano, y apenas me senté, las palabras comenzaron a salir como una presa rota. Javi, me está engañando, dije, con la voz quebrada. Y no es algo reciente. Lleva meses viéndose con otro tipo, y no solo eso, ella lo justifica, como si fuera mi culpa. Javier se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar.
Finalmente, habló, hermano, eso es una mierda. Perdón por mi lenguaje, pero no hay otra forma de decirlo. Nadie merece pasar por eso. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admití, llevándome las manos al rostro. Parte de mí quiere intentar salvar el matrimonio, pero después de todo lo que ha dicho y hecho, no sé si queda algo por salvar. ¿Ella siquiera quiere arreglarlo?, preguntó, con un tono que ya daba a entender su opinión. No lo parece. Dice que lo hizo porque se sentía sola, porque yo no la hacía sentir importante. Pero, Javi, ¿es eso suficiente excusa para hacer algo así? ¿Es culpa mía que buscara en otro lo que no encontraba en casa? Javier negó con la cabeza. No, Santi. Las relaciones son complicadas, pero lo que hizo no tiene justificación. Si se sentía así, tenía que habértelo dicho antes de cruzar esa línea. Ahora, la pregunta no es si es tu culpa o no. La pregunta es, ¿puedes perdonarla? ¿Quieres vivir con esto encima? La verdad era que no sabía la respuesta. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni dirección. Pero hablar con Javier me ayudó a entender una cosa: no podía tomar ninguna decisión importante mientras seguía atrapado en esa casa con ella, viendo su rostro y recordando todo lo que había pasado. Necesitaba espacio para pensar. Esa noche, empaqué una maleta pequeña con lo esencial y reservé una habitación en un hotel cercano. Cuando María me vio salir, apenas reaccionó. Así que ahora tú también te vas, dijo con sarcasmo. No me voy por la misma razón que tú te fuiste, respondí, con la voz firme. Necesito tiempo para pensar, algo que claramente tú no te diste. Ella no dijo nada más. Solo se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Esa indiferencia fue como un puñal en el corazón, pero también me hizo ver que no había vuelta atrás. Esa noche, tumbado en la cama del hotel, comencé a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que quería y sobre lo que merecía. Y por primera vez en días, sentí que tenía algo de control sobre mi futuro, aunque no supiera exactamente hacia dónde me llevaría. El hotel me dio algo de paz, pero no podía dejar de pensar en todo lo que María había dicho y hecho. Había un vacío en su historia que no terminaba de cuadrar. Decidí volver a mi casa, no para enfrentarla, sino para buscar respuestas. Quería saber exactamente cuánto de mi vida había sido una mentira. Llegué mientras ella no estaba. El silencio de la casa me pareció más frío que nunca. Comencé a revisar cosas que antes no habría tocado: cajones, documentos, incluso su computadora. No estaba buscando venganza, sino claridad. Fue en su correo donde encontré todo. Un intercambio de mensajes con Alejandro, que databa de mucho antes de esos 6 meses que ella mencionó. Algunos correos tenían fechas de 2 años atrás. Lo peor no fue solo la duración de la relación, sino la naturaleza de los mensajes, descripciones detalladas de sus encuentros, planes futuros, e incluso chistes crueles sobre mí. Uno de los mensajes más recientes me dejó sin aire: si todo va bien, pronto podré deshacerme de este peso muerto y ser libre contigo. ¿Peso muerto? ¿Eso era yo para ella? El dolor se transformó en rabia. Hasta ese momento, había estado dispuesto a considerar la posibilidad de intentar salvar nuestro matrimonio, pero esto borró cualquier duda. María no solo me había traicionado físicamente, sino que me había deshumanizado. Mientras revisaba más, encontré algo aún peor: transacciones bancarias que no reconocía. Pagos a hoteles, cenas caras, e incluso regalos que claramente no eran para mí. Ella estaba financiando su aventura con nuestro dinero. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. María estaba de regreso. Cerré la computadora rápidamente y me preparé para lo inevitable. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida al verme. Buscando la verdad, dije, lanzándole una mirada que hizo que su expresión cambiara. Y la encontré. ¿De qué hablas ahora?, dijo, con ese tono defensivo que ya conocía demasiado bien. De que llevas 2 años engañándome, no 6 meses como dijiste. De que Alejandro no es solo una aventura, sino alguien con quien planeabas construir una vida. ¿De qué me llamas peso muerto en tus correos? Sigo. Su rostro se puso pálido,
pero rápidamente recuperó la compostura. No tenías derecho a revisar mis cosas, Santiago. Eso es lo único que puedes decir, respondí, incrédulo. ¿Ni siquiera vas a intentar negarlo esta vez? ¿Para qué? Ya tienes lo que querías. Sí, llevo 2 años con Alejandro. Sí, quiero estar con él. ¿Feliz? Esa confesión, tan fría y directa, me dejó sin palabras por un momento. Pero luego, algo dentro de mí se rompió, y con esa ruptura llegó una claridad que no había sentido en días. No, María. No estoy feliz. Pero ahora estoy seguro de algo, tú y yo hemos terminado. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y burla. ¿De verdad? ¿Crees que puedes simplemente irte y ya está? Sí, puedo. Y lo haré. Tomé mis cosas y salí, dejando atrás no solo la casa, sino el peso de un matrimonio que ya no existía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Salí de esa casa con una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Era como si un peso invisible que llevaba años cargando finalmente se hubiera caído de mis hombros. No iba a mentir, al principio, me sentí vacío, como si me hubieran arrancado algo esencial. Pero mientras conducía hacia el hotel, un pensamiento me golpeó con fuerza: esto no era el final de mi vida. Era el principio de algo nuevo. Esa noche, me permití llorar. No solo por la traición de María, sino por la pérdida de la vida que creía tener. Aceptar que todo lo que habíamos construido juntos estaba basado en mentiras fue devastador, pero también necesario. Entendí que, para seguir adelante, tenía que dejar de aferrarme a una versión idealizada de nuestro matrimonio. Al día siguiente, busqué un abogado. Sabía que el divorcio iba a ser un proceso difícil, pero no tenía otra opción. María había cruzado líneas que no se podían deshacer, y quedarse en esa relación solo me haría más daño. Durante nuestra primera reunión, el abogado me explicó cómo funcionaría el proceso y me pidió que recopilara pruebas de su infidelidad. Gracias a los correos y las transacciones que había encontrado, tenía más que suficiente. Con esto, podrías asegurarte de que no tenga derecho a nada más allá de lo que le corresponde, dijo el abogado. Especialmente si podemos probar que usó fondos compartidos para financiar su relación. Eso me dio un poco de consuelo. No quería venganza, pero tampoco iba a permitir que se beneficiara de todo lo que habíamos construido juntos mientras me engañaba. Esa semana, me tomé tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería en el futuro. Me di cuenta de que, aunque el dolor estaba fresco, no todo en mi vida era un desastre. Tenía amigos como Javier, que se aseguraron de que no me hundiera en la desesperación. También tenía mis propios logros, mis metas, y un futuro que todavía estaba en mis manos. María intentó contactarme varias veces durante esos días. Llamadas, mensajes, incluso apareció una vez en el hotel donde estaba quedándome. Pero no respondí. No porque quisiera ignorarla, sino porque sabía que cualquier conversación solo serviría para abrir más heridas. Ella había tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Aunque me sentía destrozado, también había una chispa de esperanza. Por primera vez en años, estaba empezando a pensar en mí mismo, en lo que quería y merecía. Y sabía que, aunque el camino sería difícil, eventualmente encontraría la paz. El primer paso ya estaba dado: dejar atrás a María y todo lo que ella representaba. Ahora era tiempo de reconstruir mi vida, pieza por pieza. Días después de mi decisión de cortar todo contacto con María, ella finalmente dejó de intentar llamarme. Pensé que quizás había aceptado que todo había terminado, pero me equivoqué. Una tarde, mientras volvía al hotel después de reunirme con mi abogado, la encontré esperándome en el estacionamiento. Necesitamos hablar, Santiago, dijo en cuanto salí del auto. Su tono no era el de alguien arrepentido, era más bien el de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Ya no hay nada que hablar, María, respondí, intentando mantener la calma. Ella se acercó, ignorando mi resistencia. ¿Así que ya decidiste que todo terminó? ¿Ni siquiera vamos a intentar salvar lo que tenemos? Me reí amargamente. ¿Salvar qué, María? ¿El matrimonio que tú destruiste?
¿La confianza que tiraste a la basura? Explícame, ¿cómo se salva algo después de todo lo que hiciste? Yo cometí errores, lo acepto, dijo, cruzándose de brazos. Pero tú tampoco eras perfecto, Santiago. No me vengas con que esto es todo culpa mía. Si no hubiera sido por tu frialdad, por cómo me hacías sentir invisible. Basta, la interrumpí, mi voz temblando de rabia. Siempre tienes una excusa, ¿no? Siempre es mi culpa. Yo trabajaba largas horas porque quería que tuviéramos una vida cómoda. Yo te escuchaba cuando me hablabas de tus problemas, pero, claro, no era suficiente. Siempre buscaste una razón para justificar tus acciones, y ahora que todo salió a la luz, sigues haciéndolo. Por primera vez, su expresión cambió. Se quedó callada por un momento, pero luego volvió a la carga. Santiago, todo esto ha sido un error. Alejandro no significa nada para mí. Fue solo un escape. Tú eres mi esposo, y quiero arreglar las cosas. Sus palabras, aunque parecían sinceras, no tenían peso. Ya no podía creerle. La imagen de ella entrando al hotel con Alejandro seguía grabada en mi mente, junto con los correos, las mentiras y su falta de remordimiento. Es demasiado tarde, María, dije con firmeza. Tuviste muchas oportunidades para ser honesta, para hablar conmigo, para intentar arreglar lo que estaba roto. Pero en lugar de eso, decidiste mentir, engañar y luego culparme. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome si puedo confiar en ti. Ella dio un paso hacia atrás, como si mis palabras finalmente hubieran hecho efecto. ¿Así que esto es todo? ¿De verdad vas a dejar que termine así? Yo no lo estoy dejando terminar, María, respondí. Tú lo terminaste cuando decidiste traicionarme. Esto es lo que queda después de tus decisiones. La dejé allí, parada en el estacionamiento, mientras entraba al hotel. Sentí un peso extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y alivio. Había puesto fin a algo que, aunque doloroso, ya no tenía salvación. Esa noche, mientras revisaba los papeles del divorcio, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba listo para cerrar ese capítulo, por mucho que doliera. Mi vida no volvería a ser la misma, pero al menos ahora sabía que podía empezar a construir una nueva, lejos de las mentiras y la toxicidad. Después de nuestro enfrentamiento en el estacionamiento, algo cambió dentro de mí. Había estado cargando una mezcla de rabia, dolor y resentimiento, pero esa conversación final con María me dejó claro que ya no podía seguir dejando que sus acciones definieran mi vida. No iba a permitir que su traición fuera lo que me definiera. Me enfoqué en el proceso del divorcio. Mi abogado estaba haciendo un excelente trabajo, y gracias a las pruebas que había recopilado, la balanza estaba inclinada a mi favor. María intentó negociar, diciendo que no quería pelear y que solo quería lo que era justo. Pero para mí, lo justo era que asumiera las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, empecé a trabajar en mí mismo. Reservé sesiones con un terapeuta, algo que al principio dudé en hacer porque, siendo honesto, me daba vergüenza. Pero hablar con alguien neutral, que no estaba involucrado en mi vida, fue una revelación. Me ayudó a procesar no solo la traición, sino también las partes de mi matrimonio en las que yo había fallado. No como una excusa para lo que ella hizo, sino como una forma de aprender y no repetir patrones en el futuro. Mis amigos, especialmente Javier, también jugaron un papel crucial. Empezamos a salir más, no para ahogar las penas, sino para distraerme y recordarme que había una vida más allá de todo este caos. Incluso me animé a retomar algunos hobbies que había dejado de lado, como salir a correr y jugar fútbol los fines de semana. Cada pequeña acción me hacía sentir un poco más como yo mismo, como si estuviera recuperando partes de mí que había perdido en ese matrimonio. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontré una de nosotros dos en nuestro primer aniversario de bodas. Ambos estábamos sonriendo, genuinamente felices. Me quedé mirando esa foto durante varios minutos, tratando de entender cómo habíamos pasado de eso a lo que éramos ahora. Y entonces me di cuenta de algo importante, no todo fue una mentira. Hubo momentos genuinos, amor real. Pero eso no significaba que tuviera que seguir aferrándome a lo que ya no existía.
El día que firmamos los papeles del divorcio, sentí un alivio que no esperaba. María estuvo tranquila, casi indiferente, como si ya hubiera aceptado que esto era lo mejor. No hubo palabras de despedida, ni disculpas adicionales. Solo un adiós frío y final. Esa noche, salí con Javier y un par de amigos a celebrar, no porque estuviera feliz de divorciarme, sino porque finalmente estaba libre. Libre para empezar de nuevo, libre para encontrar la paz que tanto necesitaba. Aunque todavía quedaban días difíciles por delante, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Este no era el final de mi historia, era el comienzo de una nueva, en la que yo tenía el control. Y eso, por sí solo, ya valía todo el esfuerzo. Los días después de firmar el divorcio fueron extraños, como si estuviera viviendo en una realidad paralela. Por un lado, sentía alivio, ya no tenía que lidiar con las mentiras, las excusas ni el constante dolor que venía con intentar mantener algo que estaba roto. Pero por otro lado, me enfrentaba al vacío de empezar de cero. La terapia seguía siendo mi ancla. Mi terapeuta me dijo algo que resonó profundamente: el divorcio no es un fracaso, Santiago. Es el cierre de un capítulo que ya no servía a tu crecimiento. Ahora tienes la oportunidad de escribir el resto de tu vida en tus propios términos. Decidí tomar esas palabras como una guía. Empecé a priorizar mi bienestar y mi felicidad de una manera que nunca había hecho antes. Retomé proyectos personales que había dejado de lado por priorizar a María y nuestra relación. Una de esas cosas fue un viaje que siempre había querido hacer, recorrer la costa española en auto. El viaje fue transformador. Con cada kilómetro que conducía, sentía que dejaba atrás una parte del dolor. Pasé días en pequeños pueblos costeros, hablando con extraños, disfrutando de la comida y reconectándome con la simple alegría de estar vivo. Fue en uno de esos pueblos donde conocí a Ana, una mujer que, sin saberlo, me dio una nueva perspectiva. Ana no era una reemplazo ni alguien con quien buscara iniciar algo romántico, al menos no de inmediato. Era una amistad genuina, alguien con quien podía hablar sin sentir el peso de las expectativas o el pasado. Nuestra conexión me recordó que todavía era capaz de construir relaciones sanas y significativas. Cuando regresé a casa, algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía rabia ni tristeza al pensar en María. Sí, lo que hizo fue horrible, pero entendí que su traición no definía quién era yo. Aprendí que el amor no siempre es suficiente para salvar una relación, y que, a veces, dejar ir es el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo. Escribo esto ahora, meses después de todo, para compartir una lección que ojalá alguien me hubiera dicho antes: el dolor no es permanente. Las traiciones pueden derrumbarte, pero también pueden enseñarte a reconstruirte más fuerte, más sabio, y con un entendimiento más claro de lo que mereces en la vida. Para cualquiera que esté pasando por algo parecido, mi consejo es este: busca apoyo, no tengas miedo de pedir ayuda, y recuerda que no estás solo. Hay una vida increíble esperándote al otro lado del dolor, si tienes el valor de avanzar hacia ella. Hoy, me encuentro en paz. Mi historia con María fue solo un capítulo, y ahora estoy emocionado por lo que viene. Porque, al final del día, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.